Buenos días para todos. El día de hoy estamos aquí para desarrollar la actividad número 4 de la asignatura de biología, denominada genética del comportamiento, para lo cual es necesario dar una clara conceptualización de términos que vamos a escuchar en el video. Primero, célula. Es una unidad funcional y estructural de todos los organismos vivos, entre ellos el ser humano. Genética es una ciencia que estudia los caracteres hereditarios de un organismo. ADN o ácido desoxirribonucleico es el punto de partida que se encuentra principalmente en el núcleo de la célula. Cromosomas son una estructura que contiene ADN y ARN, es decir, que cuentan con una secuencia de información química que determina cómo será la morfología y el funcionamiento del organismo. Bases biológicas son los llamados genes, quienes están encargados de obtener información específica de la herencia. Heredabilidad, proporción de las diferencias de fenotipo en una población determinada. Heredabilidad de las características psicológicas. Al reconocer la heredabilidad, comprendemos el gran valor que tiene la genética en que desarrollemos o no el carácter. Existen dos tipos de heredabilidad. La primera, donde influye grandemente el componente genético, y la segunda, donde esta influencia está dada por el componente ambiental. Desde el ADN de nuestros padres, esta herencia genética influye en todo, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter y en nuestros valores. Nos surgen entonces algunas preguntas. La primera, ¿se hereda la personalidad? Podríamos decir que en gran cantidad sí, ya que algunas de sus características tienen influencia genética y algunos de sus rasgos pueden ser heredables. Y la segunda, ¿se hereda el comportamiento? Con base en esto, pues se han presentado algunas controversias conceptuales frente al tema de heredabilidad y medio. Por eso, generalmente se analiza el perfil madurativo, abierto y cerrado, y la heredabilidad de los rasgos psicológicos individuales con precisiones y contribuciones. Para profundizar en este tema, es necesario entonces abordar algunas perspectivas contemporáneas en psicología, entre ellas la psicología del ciclo vital, la psicología etológica, cognitiva, ecológica y a Vygotsky entre los años 1896 y 1934. El avance prodigioso de la biología molecular y los últimos desarrollos en técnicas de análisis y modificación del material. Es maravilloso actualmente cómo el avance prodigioso de la biología molecular y los últimos desarrollos en técnicas de análisis y modificación del material genético han proporcionado infinidad de ejemplos sobre la importancia que tiene el genotipo individual para explicar la constitución biológica de ser vivo, sus posibilidades o deficiencias metabólicas, motoras y cognitivas, así como gran parte de sus reacciones o comportamientos habituales. Angélica Manosalva, y les voy a hablar sobre las bases genéticas de un individuo. Ya sabemos que la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender cómo se transmite la herencia de generación en generación en las poblaciones de seres vivos. Dentro de las bases genéticas tenemos lo que ya hemos estudiado previamente, que es la célula. Sabemos que dentro de la célula tenemos el núcleo, y dentro del núcleo vamos a encontrar los cromosomas, que son las estructuras que tienen forma de bastón, que está conformada por genes, cromatina condensada, que es donde encontramos el ADN con proteínas, y allí los genes se encuentran ordenados de manera lineal. El gen, en este caso, sería la unidad mínima de información genética. Es un fragmento del ADN que contiene la información hereditable que se transmite de una generación a la siguiente, y cada gen tiene una función específica. Por ejemplo, el gen para el color de los ojos se refiere a dos alelos que son iguales para una característica. Un ejemplo podría ser cuando la madre tiene el color de ojos azul y el padre también tiene el color de ojos azul. De esta manera, la información que recibiríamos sería la misma, y eso haría que los ojos míos serían azules. Y heterocigoto se refiere al individuo que tiene dos alelos distintos, es decir, dos informaciones diferentes. Una información de la madre, que en este ejemplo podría ser con ojos negros, y el padre con ojos azules. Tendría ambas información. La dominancia se refiere a la relación entre alelos. De dos alelos, uno domina al otro. Sin embargo, el alelo recesivo
continuaría en mis genes y puede pasar a la siguiente generación. Esto se puede observar cuando los nietos nacen rubios, pero sus padres no lo son. La codominancia es otro tipo de relación entre alelos que aparecen a la vez. Entonces, un ejemplo puede ser, hablando nuevamente del color de ojos, que el hijo nazca con ojos azules pero rayas negras. Y la herencia intermedia se referiría entonces a los alelos que no se presentarían a la vez, pero que están presentes en nuestra información genética. Harían como un color intermedio, una dominancia incompleta. Bueno, los genotipos es todo el conjunto de genes que tenemos, es la información genética que tiene el individuo como tal. No es visible, pero se expresa a través del fenotipo. Un fenotipo es el resultado de la interacción del genotipo con el medio ambiente. Un ejemplo podría ser que soy de pronto una persona que tiene información para ser alta, pero el ambiente en donde vivo puede ser pequeño. Entonces aquí en ese ejemplo se podría ver que el ambiente ha inhibido mis características genéticas. Los genes independientes están en cromosomas distintos o en el mismo pero muy lejos. Entonces esto sucede cuando existe la meiosis, cada uno se va a un gameto distinto. Y cuando los genes se dice que son ligados, es porque están tan cerca que se transfieren siempre juntos o muchas veces juntos. Relación entre las características genéticas de un individuo y el comportamiento. Según Locke, todo conocimiento nos llega a través de los sentidos y procede enteramente de la experiencia, por tanto, no existe conocimiento innato. Mientras que Watson y Skinner postulan que la naturaleza es completamente maleable. El ADN está constituido por genes. Los genes son las unidades de información del material genético que codifican y determinan la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Sabemos que la conducta no se hereda en sí misma, lo que se hereda es el ADN y los genes que éste contiene. Estos genes portan información de las secuencias correspondientes a todas las propuestas que el organismo puede expresar, transmitiendo la información a través de replicación. Los rasgos hereditarios más comunes presentan una variación continua en la población y de herencia compleja. Poseen una base genética de tipo multifactorial, poligenética de tipo aditivo. Los genes que recibimos de nuestros padres y que transmitimos a nuestros hijos son transportados por los cromosomas. El ADN es un ácido nucleico responsable de contener toda la información genética de un individuo. Esta información es única e irrepetible en cada ser vivo. El ADN contiene datos genéticos que serán transmitidos de generación en generación. Estos genes pueden ser de dos tipos, dominante y recesivo. ¿Y esto cómo influye en la conducta? Algunos genes determinan por sí solos ciertos caracteres, pero muchos genes se combinan para determinar la mayoría de las características humanas que son poligenéticas. Esto quiere decir que generalmente son muchos los genes que influyen sobre los factores que sustentan las distintas capacidades y que determinan el potencial intelectual de una persona. Finalmente, es posible concluir que aunque la genética tiene un papel determinante en las características individuales de cada sujeto, no es posible ignorar la influencia que el ambiente ejerce en este proceso. La herencia interactúa de forma continua con las condiciones ambientales. Es así como es posible moldear el comportamiento animal e incluso del humano. Hola, mi nombre es Sandra Milena Quintero Mosquera y les voy a hablar sobre las características genéticas de un individuo. Las proteínas contenidas en los genes son las que dan lugar a todas las características del individuo. El ADN es una proteína que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. El ARN, ácido ribonucleico, es una molécula que cumple la función de mensajero de la información del ADN. Los seres humanos surgen de la unión de un óvulo y un espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que se divide de manera sucesiva hasta formar un bebé con todos sus rasgos y características. La transmisión del material genético tiene las siguientes características: genotipo, fenotipo, meiosis, mitosis y mutación. El genotipo, conjunto de información transmisible que contiene los genes.
El fenotipo, característica visible en un individuo física o conductual, determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. La meiosis, forma de división celular dada en las células reproductoras. Y la mitosis, división celular, resultado de dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas. La mutación, variación que se produce en el genotipo de un individuo y puede ser espontáneo o inducida por agentes mutagenéticos que tienen lugar en el ADN. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maki Méndez y hoy les voy a hablar de la heredabilidad, de las características psicológicas y la influencia del medio ambiente. Como ya se ha hablado en videos anteriores de la heredabilidad, vamos a hablar un poco sobre la influencia del medio ambiente. Antes genéticamente se creía que los rasgos de la personalidad se heredaban. Se decía que si el papá era asesino, el hijo iba a ser asesino. O que si el hijo iba a tener los mismos rasgos psicológicos del papá. Con el tiempo se mostró que genéticamente esto no se heredaba totalmente. En el medio ambiente se decía que si cogían dos hermanos gemelos y entonces decían que psicológicamente o su personalidad tenía que ser muy similar, pero se dieron cuenta que a través del tiempo psicológicamente tampoco eran muy parecidos. Esto conllevó a hacer más estudios. Por ejemplo, palabras de Don y Plumin en 1990 dicen: ello no quiere decir que el ambiente no sea importante, sino que los factores ambientales más influyentes son aquellos que no son compartidos por todos los hermanos y afectan a solo un individuo. Esto quiere decir que aunque dos hermanos sean criados con los mismos papás, con la misma mamá, los mismos alimentos y todo, no quiere decir que su personalidad sea la misma, que sí tienen pensamientos parecidos y de pronto comportamientos parecidos, pero sus personalidades son totalmente diferentes. En la parte genética se dice que se puede heredar rasgos físicos, se puede heredar también enfermedades, rasgos físicos como colores de ojos, color de cabello, altura, color de piel, pero rasgos psicológicos todavía no se ha podido probar completamente que existan. Entonces este es el debate que existe entre la influencia del medio ambiente y la heredabilidad. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado los videos.